Lo primero, una noticia que entiendo fue el periodista Ernesto Cabral quien lo pide por transparencia, acceso a la información. Lo consigue, lo publica La Encerrona, este noticiero. Y claro, es un informe de la policía, del ejército, un informe interno, pero que, repito, por el pedido de transparencia, por la obligación de brindar información, finalmente ha llegado a manos del periodismo. Repito, Cabral y La Encerrona. Enhorabuena, porque, claro, al menos nos dice que desde ese punto de vista de acceso a la información, funcionó y se accedió a ese documento. Documento que seguramente también consta en la investigación del Ministerio Público. Pero yo lo quiero comentar con ustedes, porque, a ver, pues justamente también se trata de incomodarse con las cosas que son obvias. Nadie puede darle la espalda a la realidad y obviamente lo que ha ocurrido entre los días 14 y 16 de diciembre del año pasado con la muerte de 10 ciudadanos en las protestas de Ayacucho. Muéstrame el documento, por favor, detrás para comentarlo. ¿Ok? Esta es una de las páginas más importantes y fue lo que, digamos, más se mostró en esta documentación obtenida por los colegas periodistas. Dice, aspectos de relevancia y recomendaciones pertinentes. Y aquí empezamos a entender por qué el accionar, la negligencia con las muertes, que repito, claro, uno dice el mal accionar, las negligencias, la incapacidad que tenían los miembros del ejército para hacer frente a las protestas y al tipo de protestas que vimos, violentas, con piedras, con armas hechizas, bombas molotov, etcétera. Y claro, unas Fuerzas Armadas que no tuvieron la respuesta, no tuvieron la capacitación y, una vez más, no tuvieron los equipos, no tuvieron la logística para poder hacer frente correctamente a lo que eran estas protestas violentas. Dice, la segunda brigada de infantería, leo aquí el texto, la parte subrayada es de los propios periodistas, de La Encerrona que nosotros hemos tenido a bien mostrar. Dice, no dispone de equipo contra motines o disturbios civiles. A ver, empezamos con una primera negligencia, porque esto lo debió saber el Ejecutivo cuando, digamos, también le asignó a las Fuerzas Armadas luchar para, digamos, mantener la paz y hacer frente a los violentistas, los que protestaban. No han sido todos violentistas, pero claramente era una mayoría, todos los hemos visto. Nadie tampoco se puede poner una venda, pero bueno, desgraciadamente aquí en Perú siempre cada uno quiere ver del lado que le conviene. Dice, no teníamos equipos contra motines o disturbios civiles, armas no letales, cascos, escudos, protectores de rostro, piernas y brazos, borceguíes con puntas de acero, entre otros. Por lo que para las acciones militares desarrolladas en estas fechas el personal salió con su uniforme, unipad, birrete, fusil, galil de dotación, pecheras portacaserinas de diversas características, no diseñadas para hacer frente de manera eficiente a manifestantes violentos que agredieron, esto lo han debido resaltar también, pero bueno, que agredieron a las fuerzas del orden con piedras avellanas dirigidas, bombas molotov y otros. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente que vio lo que sucedió en esos días podría coincidir con todo ese párrafo, porque vimos las agresiones a los miembros de las fuerzas del orden, policías, y obviamente también vimos que los miembros del ejército no tenían la indumentaria que normalmente se utiliza, la que hemos visto aquí en Lima. Que en Lima, seamos honestos, el día 19 de julio, que fue esta marcha, lo dice hoy Max Hernández en una entrevista en el diario La República, se vio como deberían ser todas las protestas. Un grupo de gente que marchó, obviamente, protestando, indignado contra el Ejecutivo, contra el Congreso, pero lo hizo de manera pacífica. La policía también se comportó correctamente, marcharon por una zona hasta cierta hora de la noche, y finalmente no hubo heridos, bueno, sí, hubo heridos, me acuerdo 2 o 3 personas heridas que justamente también se tendrán que investigar, pero no hubo los actos de violencia que hemos visto en otras protestas, ni por parte de manifestantes, ni por parte de la policía. Pero claro, aquellos violentistas que protestan se quedaron con la sangrecita en el ojo, querían violencia, querían heridos, querían muertos, porque esa es la verdad. Y obviamente los buscaron un día después, 2 días después, 4 o 5 días después, con actos cada vez más y más y más violentos.
Retrocedamos entonces a lo que ocurrió en Ayacucho. Dentro del equipamiento, la segunda brigada, miren que este tema, o sea, de la negligencia, pero esto es un tema, más allá de ese caso particular, es un tema estructural. Pero claro, nadie habla de ese tema, ¿no? El tema estructural es, aquí finalmente hay una consigna. ¿Cuáles son los temas estructurales? Que el ejército no está bien equipado. Y esto también va no solamente para los de izquierda que tienen una consigna, sino para los de la derecha también, que se llenan la boca diciendo, no, honor y gloria, mis Fuerzas Armadas. Bueno, si honor y gloria y tus Fuerzas Armadas, ¿dónde están los políticos de derecha que se fajan por ponerle más presupuesto al ejército? Se fajan por darle un buen rancho a la policía y no ver esos actos de corrupción que acabamos de ver en Punto Final. ¿Dónde están, digo yo? Qué fácil es llenarse la boca. No, yo soy un patriota. Pon tu platita, tu accionar político, ahí donde pones tu boquita. Continúo. No se dispone de un sistema de comunicaciones que facilite el comando y control oportuno y eficiente de la fuerza en todos sus niveles, por lo que para resolver esta deficiencia se tuvo que hacer uso de los teléfonos móviles particulares de cada miembro. Y miren por favor el agravante. Que en el sector del Fuerte Los Cabitos y el aeropuerto la señal de telefonía está bloqueada por un sistema de bloqueadores que existe en el penal. No se podían ni siquiera comunicar entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Seguramente a la investigación que tendrá que hacer la Fiscalía, pero también a un problema estructural que finalmente tenemos que tocar. Porque seguramente vendrán otras protestas, vendrán otra violencia y si no estamos si no estamos preparados para hacerle frente de manera correcta, vamos a tener siempre el mismo resultado. Y claro, más allá de lo que ocurrió en el contexto político de Pedro Castillo, Dina Boluarte, etcétera, y esos grupos de izquierda que pierden poder, exactamente fue lo mismo con el caso de Merino, exactamente fue lo mismo con el caso de Sagasti y exactamente fue lo mismo con todos los gobiernos que han tenido muertes durante protestas. Pero no, cuando te conviene el caso a ti, para arriba. Cuando el caso no te conviene, no es para tanto, silbando para otro lado. Y el problema estructural, nadie lo toca. Porque son cositas que se usan, ¿no? Dependiendo del interés de cada grupo. Continúo. Dice, este hecho no permitió una comunicación eficiente entre los diferentes niveles de comando y tampoco entre los miembros de la patrulla. Las dificultades de comando y control expuestas en el párrafo precedente y las condiciones de violencia de los manifestantes, hay que señalarlo también, originaron que cada patrulla y en algunos casos hasta cada integrante de la fuerza expuesta a las agresiones de los manifestantes, miren esto, tuvieran que tomar decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza, para lo cual obviamente estuvieron capacitados. Yo no sé si estuvieron tan capacitados, no sé si ahí el texto se equivoca. Porque claro, la fuerza expuesta, ¿qué dice? Algunos casos hasta cada integrante de la fuerza expuesta a las agresiones de los manifestantes tuvieran que tomar decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza. Y ojo, repito, a cualquiera que vio, sin que se pone una venda, ¿no? Ya sea para ver con el ojo izquierdo o con el ojo derecho, queda claro que hubo violencia, hubo intentos, ¿no?, de generar daños a miembros de la policía, a oficinas, fiscalías, aeropuertos, etcétera, pero también vimos que miembros del ejército, seguramente en esa línea, que tuvieron que tomar decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza, cometieron abusos. Porque no solamente, en casi todos los casos, no fueron disparos a los que efectivamente eran los violentistas, sino que en muchos casos fueron heridos y muertos personas que no estaban generando actos de violencia. Entonces, hay que tratar de sacarse la venda y no tratar de ver solamente con el ojo que te conviene. Ahora bien, este documento, importante que se haga público, también nos lleva a otro tema, ¿no? Que, digamos, no ven la línea de lo que le gustaría a un sector, que haciendo el análisis respectivo, cuando se dice que no pudieron tener una señal de mando, una jefatura que le dijera actúa así, actúa allá, haz esto, haz lo otro, sino que lo hicieron por decisiones individuales, tampoco se puede hablar de lo que muchos han querido plantear como que hubo una decisión del Ejecutivo y que Dina Boluarte mandó asesinar a la gente. Y tampoco el tema del racismo que ha estado muy presente en todos estos informes, ¿no?, de comunidades internacionales. Los miembros del ejército en esa situación eran
ciudadanos ayacuchanos. Eran de la zona. Habían jóvenes, habían personas mayores, gente no. Entonces, ese tema que también se ha querido utilizar, esto también te desbarata uno de los mitos y de las narrativas que se han querido plantear. Y nos lleva al problema de fondo, la falta de profesionalismo, la falta de equipos. Y se te habla de un centralismo, porque obviamente en Lima sí hay los equipos. Y sin embargo en Ayacucho no hay los equipos para poder justamente hacer una efectiva lucha contra las protestas violentas. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Claro, nadie quiere protestas, pero lo más probable es que vuelvan a haber, sobre todo con la situación en el país, en donde la democracia, la representación, cada vez se va, digamos, deteriorando. Ergo, yo pregunto, ¿valdría la pena, ¿no?, equipar miembros de la policía para que tengan justamente este equipo, que este tema no se vuelva a repetir? ¿O seguimos con la cantaleta, por un lado, que todo lo que hizo las Fuerzas Armadas estuvo muy bien, honor y gloria, y por otro lado, de que efectivamente hubo una intención adrede de asesinar a todos los ciudadanos peruanos porque esto ya no es democracia, es una dictadura? Y el problema de fondo, la ciudadanía, ¿qué importa? ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, a nosotros nos interesa finalmente la cuotita de poder o seguir con mi canto ideológico, que es el que finalmente me sostiene, me manda a dormir y me despierta todas las mañanas. Esa es un poco la situación. Enhorabuena que se haya presentado este documento. Buen periodismo, ¿no? Insistir, insistir, insistir con el tema de la transparencia y luego finalmente hacerlo público para que diversos medios de comunicación lo puedan analizar.